en una carga equilibrada conectada en estrella, las corrientes en las líneas y en las fases son iguales. Y de línea, no hay distinción entre corriente de línea, eso es lo que quiero decir, en este sistema. La corriente del neutro es 0. Y la tensión compuesta compuesta entre líneas o sea, entre fases, es raíz de 3 veces mayor, raíz de 3 veces mayor que la tensión simple. Entonces tenemos que la U de línea es raíz de 3 veces la U simple. Bueno, entonces existe lo que se llama el circuito equivalente monofásico. Entonces podemos poner ahora circuito equivalente monofásico para cargas equilibradas. Muy bien. Entonces, si tenemos un conjunto de impedancias iguales, nosotros lo que no vimos es, voy a hacer un alto, ¿no? Un alto. Se puede, vamos a poner acá, circuito, este sería el título. Si yo tengo una carga en triángulo, si se tiene una carga en triángulo, formada por 3 impedancias, vamos a llamarla
Z1, Z2 y Z3, se puede obtener el equivalente estrella de las impedancias. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si yo tengo 3 cargas conectadas en triángulo, puedo obtener la estrella equivalente de esas 3 cargas. ZA, ZB y ZC. Esto es lo que se llama transformaciones estrellas triángulos de las cargas. Transformación estrella triángulo de la carga es el teorema de Millman. ¿Cómo es el nombre, por favor? El teorema. Millman. No lo vamos a demostrar porque se nos escapa. Es un teorema que a lo mejor cuando vieron circuitos el año pasado, cuando estaban, como se dice, haciendo reducciones de resistencias, no les tocó en ningún momento que había una resistencia que no estaba ni en serie ni en paralelo. Y dijeron, ¿cómo lo resuelvo esto? Y generalmente quedan en una conexión triángulo. Eso puede pasar, que uno está reduciendo un circuito, yo hablo de resistencias o impedancias que uno está reduciendo y después se da cuenta que esto no está ni en serie ni en paralelo, como voy para adelante con eso, y es con esta transformación de estrella a triángulo que vamos a ver las fórmulas para pasar de una a la otra. Están en internet, uno pone teorema de Millman y enseguida aparece. Yo voy a ver si encuentro, porque les digo sinceramente, tengo una duda. Tengo una duda, la siguiente es que tengo. A ver, lo vamos a corroborarlo. Profe, el teorema ese Sí, que dice también está expresado con uno que se llama teorema de Kilman, de eso de las fórmulas para transformar de estrella a sí, triángulo o de triángulo a sí, estrella. Ah, sí, ok. sí. Por ejemplo, si esto es ZA, ZA, yo quiero calcular ZA, yo quiero calcular ZA, y los datos que tengo son esta y esta. Y las tengo conectadas en triángulo. Y las quiero llevar a estrella. Entonces tengo que calcular ZA, ZC, que son los equivalentes. Si no recuerdo mal, bueno, tengo que mirar en internet. Esperen un segundo, porque no recuerdo. ¿Ustedes tienen ahí algo como para sacarme la duda del teorema de Millman? Esto no lo vimos el año pasado en circuitos, o sea, no vimos estos teoremas. Pero son unas fórmulas un poquito... Bueno, acá las encontré. Acá las encontré. Si yo quiero transformar, la vamos a poner, miren, quiero poner ZA. Y ZA es la que está acá en el medio. Quiero calcular cuánto vale. Mis datos, ¿cuáles son?
Z1, Z2 y Z3. Y quiero calcular la que está en el medio, que es ZA. La que está en el medio, que es ZA. Entonces, ZA va a ser el producto de Z1 por Z2. Pasa que esto, una vez que se ve, después uno recuerda, ZA es el producto de Z1 por Z2. Estas son las fórmulas. Dividido las sumas de ¿qué? De Z1, Z2 y Z3. Por ejemplo, voy a calcular ZB. ZB va a ser Z1 por Z3. Las cruzadas. Y abajo va la suma. Bien, tengo que calcular ZC. Los denominadores se repiten. ZC. Entonces acá tengo que poner Z1, ZC. Es Z2 por Z3. Dividido Z3. Y listo. Entonces, acá pasé de estas fórmulas, son las que usé para pasar de triángulo a estrella. Entonces pongo acá abajo transformación. Transformación, triángulo, estrella. Triángulo estrella. Bien, vamos a poner las fórmulas ahora de lo que sería la transformación estrella a triángulo, la inversa. O sea, yo conozco, ahora ¿qué es lo que conozco? Capaz que acá lo que tendría que haber hecho, para que se entienda mejor, y no parezca un lío de cosas, y acá pongo Z1, Z2 más Z3, y de paso vamos viendo la mnemotécnica. Y arriba son los productos cruzados, Z1 por Z2. Acá en ZB, Z1 por Z3. Y acá en C, Z2 por Z3. Vamos a ir de este lado, donde ahora conozco lo que tengo acá, esto, y lo que voy a averiguar va a ser, vamos a empezar por Z1. Quiero averiguar, conozco ZA, ZB y ZC y quiero transformar la estrella en triángulo. Por lo tanto, Z1 va a ser igual a. Vamos a ver lo que tenemos acá. ¿Cómo? ZB, ZA, profe. Sobre Z1, 2 y 3.
En esta parte no se hace la suma de las parejas Sí, dividido sí, la que está opuesta, ¿no? sí. Entonces sería, si es Sería Z1, Z, si es Z1, sería sobre Z1 y multiplicar todas las parejas que estarían enfrentadas, ¿no? O sea, sería ZA por ZB más ZA a ver. por ZC Sí, lo sobre que me habían Z1. dicho. ZA por ZB más ZA Z por ZB por ZC, más ZB, ZB por ZC. ZB por ZC y dividido, Z1. no, Z1 es lo que yo quiero No, lo averiguar. que tengo que averiguar. Es la de acá, la opuesta, como me dijeron. Dividido la opuesta, me dijeron. ZC, Z1, ZC. ¿Está bien? Hola. Z2, se repite lo mismo arriba. ZA por ZB más ZA por ZC más ZB por ZC. Todo esto dividido ZB. ZB. Nosotros estamos trabajando Z2. ¿No es cierto? Entonces estamos trabajando, perdón, que así la... Y dividido ZB, muy bien. Dividido ZB. Y por último, la Z3, que el numerador es el mismo, pero ahora el denominador, el opuesto a Z3, Z. Muy bien. Bien, ¿por qué me detuve acá? Bueno, porque la transformación estrella-triángulo nos viene bien cuando nosotros tenemos que resolver un ejercicio donde tenemos varias cargas. Puedo tener una carga que está dibujada en estrella, una carga que está dibujada en triángulo, entonces llevo todas las cargas a estrella o llevo todas las cargas en triángulo y después las analizo. Entonces nosotros hicimos acá un alto para que ver la transformación estrella-triángulo. Y el título fue equivalente monofásico. Porque ustedes habrán visto en el primer ejercicio que hicimos que la corriente de neutro era 0 y que las corrientes las tenía todas iguales. La misma corriente que tenía en una fase, o sea, las corrientes de línea se me iban repitiendo. Entonces, bajo esas condiciones, yo lo que puedo hacer es pensar al circuito trifásico como un circuito monofásico, de ahí viene el nombre de equivalente monofásico, donde se está repitiendo lo mismo en las otras fases. Lo que dije es lo siguiente, que si yo tengo este circuito, donde tengo una impedancia, vamos a suponer que está conectada en estrella, tengo una Z
hago las conexiones de las impedancias. Está conectado a un sistema trifásico. Vamos a poner las fases. Vamos a poner el neutro. Y acá voy a tener las tensiones. Por ejemplo, voy a tener una tensión U, R, N. No nos olvidemos que este es el neutro. Entonces, el circuito equivalente monofásico se aplica a una carga que se encuentra conectada en estrella, y las tres cargas son iguales. La condición es que las tres cargas tienen que ser iguales. Z1, Z2 y Z3 son iguales, valen Z. Entonces, puedo dibujar el circuito equivalente monofásico. Y solamente calculo el circuito equivalente de la fase que yo quiero, porque si yo acá voy a tener una corriente que la llamo IR, en el neutro no tengo corriente porque está balanceado, y las corrientes en IS y en IT, en los módulos van a ser iguales, pero los ángulos también van a estar desfasados 120 grados uno del otro, o sea que yo puedo recomponer, conociendo el ángulo de una corriente, puedo recomponer los ángulos de las otras dos corrientes porque van a estar desplazados 120 grados. Cosa que si la carga están desbalanceadas, no lo puedo hacer. Lo vimos en el primer... no, eran cargas balanceadas también. Ya lo vamos a ver cuando haya una carga desbalanceada. Entonces, el circuito equivalente monofásico queda. Por ejemplo, tomo la fase R, dibujo su impedancia, y acá estaría el neutro, pero yo el neutro lo tengo referenciado a tierra. Entonces, puedo dibujar acá el cable del neutro. Está acá referenciado a tierra. Y yo tomo la tensión URN y por lo tanto puedo realizar todos los cálculos. Esto es circuito equivalente monofásico. Solamente se aplica cuando las impedancias son iguales, ¿no? Este Exacto, teorema. exacto. Tanto para triángulo, de triángulo estrella como de estrella triángulo. Sí, porque observemos también lo interesante que es esto. Por ejemplo, vamos acá arriba. Por ejemplo, miren las fórmulas estas que están acá. Lo voy a escribir al lado para que se den cuenta, si no, vean. Supongamos que Z1 es igual a Z2 y es igual a Z3 y es igual a Z. ¿Por qué les pongo igual a Z? Porque para significar que son las tres iguales. Entonces miren, si yo reemplazo acá, a donde tengo Z de A, ¿qué voy a poner? En lugar de Z1 y Z2 voy a poner Z.
Z por Z voy a poner. Dividido Z1 más Z2 más Z3. Yo voy a poner Z1 más, perdón, Z más Z más Z. Por lo tanto, lo que tengo acá, cuando estoy haciendo esta transformación de triángulo a estrella, o sea, tengo un triángulo y lo quiero llevar a estrella, y las impedancias son iguales, Z de A, me queda que es Z al cuadrado sobre 3Z. Muy bien. Y queda esto. Queda Z de A igual a este Z, pero este Z de A, ¿qué es? Es el Z de A, el Z de A que yo estoy transformando el triángulo en estrella. O sea que este Z de A es una de las Z de la estrella. Entonces, puedo cambiar la nomenclatura y poner que la Z de la estrella va a ser igual a Z, y en lugar de poner, bueno, es Z sobre 3. Pero este Z que está acá, si yo digo que Z1 es igual a Z2, Z3, y estoy trabajando transformación de estrella a triángulo, ¿cuáles son? Y son estos Z, los del triángulo. O sea, lo que yo tengo acá son los zetas del triángulo. Pasa que tienen un solo valor, por eso los agrupé. Por lo tanto, esto que está acá, lo puedo escribir el Z triángulo, lo puedo llamar a este Z, Z del triángulo. Y me queda una relación cuando las cargas son balanceadas. Me queda que Z de estrella es igual a 1/3 de Z triángulo. Entonces, cuando tengo cargas balanceadas, puedo directamente hacer el cálculo rápido. O sea, todo esto que tengo acá, cuando tengo cargas balanceadas, se reduce a esto. ¿Se entendió? De la misma manera, lo único que tengo que hacer acá es despejar que Z triángulo, ¿dónde está? El color verde está acá. Si yo de acá despejo, que quiero averiguar a esto, quiero hacer la inversa, el Z triángulo va a ser 3 por el Z estrella. ¿Se entendió esto? Porque esto se usa mucho cuando hay cargas balanceadas, tanto en estrella como en triángulo. Acá lo que me está diciendo es que la Z de la estrella equivalente es 1/3 de la Z del triángulo. ¿Ok? ¿Esto qué sería? Para trabajar, por ejemplo, cuando yo tengo un circuito en triángulo, pasarlo a estrella a un circuito equivalente. Claro, Y pero saber el valor de la impedancia. Claro, esto lo único que te sirve si las tres cargas son iguales. No, en un circuito balanceado, claro, sí. En un circuito balanceado. Si el circuito no es balanceado, vas a tener que aplicar para transformar de estrella a triángulo todo lo que tenés acá. Muy bueno. Hay que hacer todas estas cuentas, ¿no?
O sea que cuando es balanceado puedo tener esa relación de un Claro, tercio. exacto. Cuando es balanceado es fácil. Cuando es balanceado es fácil porque con esta relación resolvemos el ejercicio. Y eso vale también para para la otra forma de transformar Sí, acá de abajo lo estrella a puse. triángulo. Acá abajo lo puse. Despejamos. Ya, yo lo despejé directamente de acá, Está bien. porque es lo mismo. Y cuando son desbalanceadas hay que hacer todo el cálculo de arriba. Hay que hacer todo el cálculo Para de cada arriba. impedancia, digamos, ¿no? Exacto, Ok. exacto. Eh, ¿Podemos hacer un ejemplo de cada uno como para tenerlo? y se puede hacer, o sea, un ejemplo de cargas eh, balanceadas. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es el ejercicio que hicimos antes. Podemos que es una carga balanceada, ¿no? Y vamos a hacer algo más. O sea, el ejercicio que hicimos antes era... ¿Dónde lo tenemos? Bueno, este ejercicio, que las cargas eran 20 menos 30, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Y eran 208 volts. Entonces, resolver el siguiente ejercicio aplicando la reducción al equivalente monofásico. Pasa que acá no tengo transformación. Si quiero hacer una transformación, vamos a buscar un ejercicio donde tenga las cargas conectadas en triángulo. Bueno, vamos a hacerlo el ejercicio. Bueno, ejercicio. Se tiene una carga conectada en triángulo equilibrada de Z igual 10 ángulo 20 ohms. Aplicada a un sistema trifásico de secuencia directa y tensión compuesta de vamos a poner una tensión compuesta de vamos a ponerle 380.
va a dar una corriente muy alta. Entonces vamos a hacer una cosa acá. Disculpen, vamos a bajar, vamos a ponerle 40 ohms. Bueno, veamos lo que tenemos. Vamos a dibujar el circuito. ¿Secuencia directa significa positiva RCT o cómo es el tema? Exacto, secuencia directa. R, S, T. Si nosotros dibujamos ya directamente el triángulo de tensiones, vamos a sacar todos los ángulos de fase para poder resolver este ejercicio. Bueno, vamos a suponer de que yo ya sé, secuencia directa, sé que hay un triángulo de tensiones porque lo vimos, el triángulo está girando así, y yo construí un triángulo donde acá ponía la fase R, acá ponía la fase S, y acá ponía la fase T. Y las caras del triángulo, lo que me marcaban eran las tensiones compuestas U, RS, vean cómo estoy marcando las flechas de los vectores y cómo estoy colocando las letras UTR y UST. Entonces, al dibujar esta parte del triángulo, me dicen que son 380 voltios y yo ya puedo poner los ángulos de fase. Me están dando el módulo, pero yo ya sé que los ángulos de fase los voy a tener por el triángulo que vimos ayer en estos valores. Y estos ángulos, menos 120 o 240. Y después voy a tener que marcar las tensiones que más o menos van a venir desde acá, que serían las tensiones simples. Ahí yo lo que marqué es las tensiones compuestas, que es lo que me da como dato el ejercicio. Dibujo las otras tensiones. Y ahí también saco los ángulos de fase, porque ahora yo voy a tener que transformar el circuito y generalmente conviene, cuando uno va a iniciar a resolver el ejercicio, para poner bien los ángulos de fase, dibujar el triángulo de tensiones con la secuencia que le di yo, que es la secuencia directa, y lo que tengo acá es, en este centro, que es el centro del triángulo, tengo el neutro, y ya puedo marcar todas las tensiones. Acá voy a tener URN, UTN, USN, y puedo calcular de estas tres su módulo y sus ángulos